Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Soy Julio Jiménez y les agradezco el favor de su compañía en este programa Cambiando de Tema que hacemos desde los estudios del periódico 1+1. Efectivamente, hoy la nota que ha generado pues incertidumbre, desconfianza, preocupación. Sí, efectivamente, Irma Heréndida Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, fue confirmada su destitución. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado su salida de esta importante Secretaría de la Función Pública, una labor polémica sin lugar a dudas, una labor que ha sido objeto de análisis, comentario, crítica por parte de varios analistas, comentaristas, periodistas, incluso algunos exfuncionarios o incluso legisladores que señalaban a la titular de la Función Pública como alguien que tal vez no era congruente o que tal vez no cumplía con un deber de acuerdo a la Cuarta Transformación. Y bueno, pues hoy ya se hace oficial su salida y en su lugar tomará posesión el señor Roberto Salcedo Aquino. Roberto Salcedo Aquino, quien va a ocupar esta importante Secretaría de la Función Pública. No olvidemos que Irma Heréndida Sandoval es esposa de John Ackerman, del periodista e investigador John Ackerman. Efectivamente, Irma Heréndida confirmó que regresará a su puesto de investigadora en la máxima casa de estudios en la UNAM. Y bueno, pues estos son temas que ya se venían anunciando previo, obviamente, al proceso electoral. El presidente de la República ya había hecho mención que haría algunos cambios en la estructura dentro del gabinete, habría algunos ajustes precisamente para nombrar nuevos cuadros y señalar a nuevos funcionarios que estuvieran atendiendo los compromisos, los proyectos a nivel nacional de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues hoy es una realidad, ya el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha confirmado el nombramiento, de este nuevo funcionario que va a ocupar el cargo de titular de la Secretaría de la Función Pública. Por otra parte, quiero comentarle, ya el Instituto Nacional Electoral ya empezó con algunos procesos rumbo a esta encuesta nacional, a esta consulta popular para evaluar, para someter al pueblo de México si es que se va a hacer este procedimiento de investigación y en su caso someter a juicio esta consulta en donde, ¿está usted de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados o por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de todos y cada uno de los mexicanos? Una consulta sin lugar a dudas importante, un tema que había sido un compromiso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy es una realidad. Los mexicanos podrán decidir sobre esta consulta para ver si son sometidos a juicios a los expresidentes de México, entre otros funcionarios. Aquí el tema es que el cumplir con el deber, el cumplir con la justicia, el cumplir con el Estado de Derecho no podría y ni debería estar sujeto a una consulta, no debería estar sujeto a la voluntad del pueblo. Si alguien es responsable por la probable comisión o por la omisión de un acto que sea constitutivo de algún delito, que se inicien las investigaciones, que se integren las carpetas de investigación y que se ejerza acción penal en contra de quien resulte responsable. No podemos dejar en manos de consultas populares el cumplimiento del Estado de Derecho. ¿O usted qué opina? Sin lugar a dudas,
estos momentos de la cuarta transformación nos llevan a la reflexión. Y quiero compartir con ustedes que, bueno, ya hoy precisamente el líder nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, pues ha exigido, si se acuerda usted, hace más de un mes, poco más de 40 días, este 3 de mayo, en donde, bueno, lamentablemente se da pues este accidente de la línea 12, sí, la línea dorada, esa línea que generó tantos problemas, tantos daños, esa línea que incluso en los tiempos de Marcelo Ebrard Casaubon, cuando fuera jefe de gobierno de esta capital, pues fuera señalado incluso por algunos posibles actos, probables actos constitutivos de delito por omisión, por falta de probidad o por no cumplir con normas técnicas de calidad, materiales, pues obviamente comprobada calidad, y sobre todo una obra que cumplía con las especificaciones técnicas del proyecto línea 12, que hoy lamentablemente pues ya cobró vidas humanas. 26 familias hoy sufren las consecuencias, no lo sé, si de un acto de corrupción, de un acto de simulación, de un error en los cálculos o en la obra o en los materiales. Voces señalan incluso a algunos empresarios, otros más señalan a Mario Delgado. No olvidemos que Mario Delgado participaba de manera directa en el área de finanzas cuando Marcelo Ebrard era titular del gobierno de la capital. Mario Delgado señalado por múltiples investigadores e incluso por exfuncionarios, por la probable responsabilidad, incluso lo señalan por algún acto de omisión en la contratación de los vagones del metro, que había sido propuesta con llanta neumática y sin embargo se tuvieron que rentar bajo un riel metálico. El desgaste ondulado, la suspensión de la línea 12 durante el periodo de Miguel Ángel Mancera ya como jefe de gobierno, e incluso Marcelo Ebrard ya en el exilio durante 6 largos años, no pudo ocupar incluso una diputación plurinominal, ya que lo señalaban, pues varias voces lo señalaban como algún acto, reitero, probable de omisión o de simulación en la obra de la línea 12. Hoy este sistema de transporte colectivo metro pues ha generado problemas en los últimos 2 años. ¿Se acuerda usted del accidente allá en Tacubaya? ¿Se acuerda usted del incendio, terrible incendio que cobró la vida también de 2 personas en el centro de operaciones, en el centro histórico del sistema de transporte colectivo metro? Otras voces señalan, imputan, acusan omisión, simulación, corrupción o desvío de recursos en el sistema de transporte colectivo metro. Y sí, estoy hablando de la directora del metro, que es la gran desaparecida, la directora del metro, que bueno, al día de hoy ni da la cara, ni responde, ni está al pendiente, ni atenta del sistema de transporte colectivo metro que mueve a varios millones de mexicanos todos los días. Aquí estamos compartiendo algunas imágenes de estos funcionarios que han sido señalados, que han sido incluso imputados, pero que al día de hoy ninguno de ellos está sujeto a una investigación formal. Al día de hoy nadie de ellos ha sido destituido, no han presentado su renuncia, e incluso la propia jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha sido incluso señalada por investigadores, por especialistas, por periodistas de investigación como una probable responsable de carácter político que podría incluso verse involucrada por la omisión en las labores de mantenimiento y detección oportuna por las posibles fisuras o daños estructurales en la línea 12. No olvidemos, ya tiene la primera etapa del informe presentado por esta empresa de origen extranjero holandesa, que bueno, GNB ya informó malos materiales, una construcción de mala calidad, e incluso ya hay detección, ya identificaron en varios tramos elevados de la línea 12, hay daño visual en la estructura, en las traves, incluso en las ballenas y en su montaje, que podrían poner en riesgo a millones de usuarios del sistema de transporte colectivo metro, concretamente en la línea 12. Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Marcelo Ebrard Casaubon, voces incluso señalan a pues labor de mantenimiento, materiales, a los dueños de las empresas constructoras, ya publicaciones, algunas investigaciones que se han difundido en medios de carácter internacional involucran a Mario Delgado, involucran a constructores e incluso al propio Marcelo Ebrard. Quiero compartirle con usted nuevamente, el líder
líder nacional del Partido Acción Nacional, el PAN, Marco Cortés, propuso que renunciara, que pusiera su renuncia en la mesa Marcelo Ebrard Casaubon. Un tema que sin lugar a dudas para los analistas políticos resulta importante, porque Marcelo Ebrard Casaubon en los últimos 2 años, pues tal parecería que es pues el funcionario estrella de la Cuarta Transformación, efectivamente titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un secretario que se ha caracterizado por su capacidad, por su experiencia, por su, pues yo diría, conocimiento en materia de logística internacional para atraer las vacunas, para coordinar la entrega, distribución y contratación de las vacunas consecuencia del COVID-19, un hombre que por su experiencia y trayectoria política, pues goza del conocimiento, el liderazgo y el prestigio a nivel internacional, un hombre que incluso coordinó la primera reunión del primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿recuerda usted? Entonces yo creo que ha sido un golpe importante para el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon que sea señalado y que incluso se exija su renuncia. En otros temas debo compartir con ustedes que ya pues existe el señalamiento, incluso la intención de por parte del líder de la bancada morenista en Cámara de Diputados para impulsar reformas constitucionales de carácter prioritario, y una de ellas es la del Instituto Nacional Electoral. ¿Se acuerda usted que hubo escándalos durante el proceso electoral, incluso después de la jornada del 6 de junio, en donde el presidente de la República anunció que iba a impulsar durante el 2021 y 2022 sendas reformas constitucionales en materia electoral, en materia de Guardia Nacional, incluso en la industria eléctrica? De eso me gustaría que platicáramos en unos minutos más, pero le adelanto, ya el líder de la bancada morenista en Cámara de Diputados ha confirmado la prioridad, la urgente prioridad de darle seguimiento a la reforma constitucional en materia electoral, concretamente facultades, atribuciones, fiscalización. Señalan a los consejeros del Instituto Nacional Electoral como enemigos de la democracia, como enemigos de la Cuarta Transformación. ¿Usted qué opina? ¿Vale la pena hacer un análisis político? ¿Vale la pena escuchar la voz autorizada de especialistas? Haremos el próximo jueves una mesa de análisis con voces autorizadas, reitero, con especialistas, con investigadores, con académicos, con gente que está involucrada, gente que conoce, gente que sabe, gente que entiende de este proceso de reforma constitucional, pero sobre todo de sus consecuencias jurídico-constitucionales y político-electorales. Recuerden que estamos en la segunda etapa de esta administración de la Cuarta Transformación. Empieza ya la estructura para empezar a trabajar ya estas reformas, concretamente el cambio, la modificación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral por gente tal vez más comprometida o incluso más identificada con la Cuarta Transformación. Nada más les recuerdo que el Instituto Nacional Electoral es un organismo constitucional autónomo, un organismo donde no debería existir ni la participación, ni el interés, ni el compromiso, y mucho menos las filias o las fobias partidistas. Vale la pena aclarar que ya el líder, aquí le estoy compartiendo la imagen, el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, pues ya confirmó su interés en darle un tratamiento prioritario. Aclaro, no es iniciativa preferente, nada más es tratamiento prioritario a las iniciativas de reforma constitucional que envíe el titular del Ejecutivo para efecto de reformar las facultades, atribuciones, estructura, organización y fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Pero eso no es todo. ¿Ha usted escuchado de los famosos diputados plurinominales? ¿Usted ha escuchado de esos diputados que no hacen campaña? ¿Ha escuchado de esos diputados que se van a dormir a la curul? ¿Que van solo a alzar la manita o a poner el dedo en el pizarrón electrónico? ¿Ha escuchado de esos diputados que de origen son o deportistas profesionales, futbolistas, boxeadores, actrices, cantantes, incluso empresarios, líderes sindicales, gente que no sabe leer, gente que no conoce ni la Constitución política, pero ¿qué cree?
que son representantes populares. Sí, llegaron a la curul, efectivamente, bajo el principio de representación proporcional. Permítame comentarle algo, hagamos un poco de historia, permítame contextualizar esta reforma constitucional, porque también el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó la posibilidad de la reducción de estos 200 diputados plurinominales que llegan bajo un principio de representación proporcional. Y quiero compartir con usted que este principio de representación proporcional pues permite precisamente la participación proporcional de fuerzas políticas minoritarias, permite la participación proporcional de voces incluso que no tienen la mayoría de votos en el Congreso, pero que sin embargo constitucionalmente tienen derecho a participar y a hacer uso de su obligación como representantes populares, porque es lo que son los diputados, representantes populares. No son empleados del presidente, no son empleados del gobierno, no son servidores públicos. Recuerde que son cargos de elección popular. Los diputados, senadores, los gobernadores, los alcaldes son representantes populares, no son autoridades, son nuestros representantes, la voz del pueblo bueno y sabio que está precisamente en estos personajes que son diputados, senadores. Incluso debo compartir con usted, este principio de representación proporcional no nació el sexenio pasado. Le comento, el principio de representación proporcional, mejor conocido como plurinominal, nació en aquella histórica reforma político-electoral conocida como la LOPE. Sí, efectivamente, la Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales. Usted recordará, amable auditorio, no me va a dejar mentir, normalmente el Partido Revolucionario Institucional en la década de los 50, 60, 70 y 80, pues era la mayoría del Congreso y no había contrapesos. No existía la participación proporcional de grupos que pudieran tener una opinión distinta o que pudieran representar el voto, la opinión o la voluntad democrático-electoral de grupos minoritarios. Por eso, el exsecretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, por instrucciones de un presidente también de apellido López, José López Portillo, tuvieron a bien en el año de 1977 impulsar la reforma constitucional para dar paso a la Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales. Y aquí usted puede dar cuenta, tenemos la imagen de don Jesús Reyes Heroles, el hombre del gran poder veracruzano, por cierto, un analista político, un politólogo de gran reconocimiento nacional, un hombre que era reconocido por su gran conocimiento, capacidad y experiencia, pero más aún por su liderazgo político. Y sí, él fue el que se encargó de la implementación de esta importante reforma político-electoral, en donde por primera vez en 1979 se le dio participación política proporcional, entiéndase, proporcional a los primeros diputados de izquierda en nuestro país. Es decir, el mismo gobierno, la Constitución garantiza la participación, el equilibrio democrático de legisladores, de efectivamente diputados y de senadores, porque también permítame decirle algo, también tenemos senadores plurinominales, Recuerden, nuestra Constitución contempla la integración de dos cámaras, Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados tenemos 500 diputados que integran la Cámara de Diputados Federal. 300 son elegidos por usted en 300 distritos electorales. 300 distritos en donde usted elige de manera libre, directa y secreta quién va a ser su representante en la Cámara de Diputados. Pero permítanme, 200 diputados elegidos por el principio de representación proporcional, llamados plurinominales. Ahí es donde empieza el problema. En la elección, en la propuesta, en la lista presentada por los partidos políticos, en donde, bueno, normalmente pues ponen o a los amigos, o el pago de cuotas, o el pago de cuates, o los compromisos de partido, o el que les apoyó en la campaña, y aunque no sepa nada de política y mucho menos tenga la convicción de representar sus intereses y los míos, pues ¿qué cree? Va a llegar a la Cámara de Diputados a ocupar una curul, a cobrar una dieta que le cuesta a usted y que me cuesta a mí, Al día de hoy, el sueldo anual de un diputado federal rebasa los 2 millones de pesos.
Así es, efectivamente. Tienen un sueldo, una dieta, perdón, porque ellos no son empleados, son legisladores y ellos adquieren cada mes una dieta que está establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Una dieta que se les asigna precisamente para poder cumplir con sus labores como representantes populares. Estos legisladores plurinominales son elegidos bajo compromisos en estas listas que integran todas las fuerzas partidistas, político-partidistas, para darle participación, equilibrio democrático y voz a los grupos minoritarios. ¿Qué cree? Que lamentablemente en los hechos, en la realidad, eso no se cumple. En los hechos, en la realidad, los plurinominales, hoy estas curules se entregan de acuerdo al número de votos adquiridos por cada uno de los partidos mayoritarios y van a participar de acuerdo al número de listas que hayan presentado con sus respectivos candidatos plurinominales. Le comento, no puedo generalizar ni lo debo hacer. Debemos ser objetivos, responsables y sobre todo imparciales. Y le informo que no todos los diputados, ni de representación proporcional, ni de representación uninominal, son malos. Hay gente con gran experiencia, con firmes compromisos democráticos, con firmes convicciones de representación del interés público, del interés colectivo, pero lamentablemente el resto, el grueso de estos legisladores, como le comentaba hace unos minutos, llegan a dormirse, llegan a descansar o lo peor, ¿qué cree? No saben ni siquiera leer. Les puedo preguntar sobre artículos básicos, indispensables de nuestra Constitución política y ¿qué cree? Que no se lo saben y mucho menos saben de qué hablan. Y ellos, por gente como ellos, hoy tenemos un marco jurídico constitucional bastante laxo, bastante incongruente, con graves irregularidades, con incongruencias, con lagunas jurídicas que parecen golfos de México. Lamentablemente esta es la realidad que hoy vivimos en nuestro país. La representación popular sigue quedando en manos de personajes que en primera no tienen experiencia política, conocimiento legislativo. Ah, sí, porque no solo hay que irse a sentar y oprimir el botón del pizarrón electrónico para votar a favor, en contra o abstenerse. No, señores, aquí hay que saber legislar, aquí hay que conocer de políticas públicas, aquí hay que ser conocedor, experto, gente informada sobre temas coyunturales, sobre temas nacionales, sobre temas de interés internacional, sobre comercio exterior, sobre temas de seguridad nacional, efectivamente, sobre temas de seguridad nacional, sobre temas de salud, juventud, deporte, ciencia, tecnología, educación. Efectivamente, las comisiones del Congreso de la Unión hoy están presididas e integradas por personajes, le reitero, o deportistas, o cantantes, o luchadores, o exboxeadores, o ex no sé qué. Pero el problema es que no son gente que conozca, no son gente que tenga experiencia, trayectoria o conocimiento sobre esas materias especializadas. Le pongo un ejemplo. Usted me imagino que se entera que cada año tenemos una ley de ingresos de la Federación que aprueba la Cámara de Diputados en términos del artículo 74, fracción cuarta de nuestra Constitución. Esta ley de ingresos de la Federación es eso, el presupuesto de ingresos de nuestro país, con el que se supone nuestro gobierno tiene la obligación de cumplir sus compromisos, de cumplir con sus responsabilidades y de sufragar los gastos, el gasto corriente, el gasto de inversión, el gasto de desarrollo, el gasto de inversión en ciencia y tecnología y el gasto corriente a toda la burocracia de nuestro país. ¿Qué cree? Que el presupuesto, como no son gente que conozca de temas fiscales, contables, administrativos, derecho fiscal, no saben de esos temas, la reforma a la ley de ingresos de la Federación la hacen o la diseñan como un paquete puramente recaudatorio, como misceláneas 100% recaudatorias, en donde se les olvida que la inversión de capital, el estímulo a los fundamentales de la economía nacional y el apoyo a los sectores productivos del país son factores indispensables para el desarrollo, crecimiento y fomento de la economía nacional. Sin esos factores fundamentales, la ley de ingresos es como lo que hoy hemos venido experimentando, leyes de ingresos, presupuestos
puramente recaudatorios. Entiéndame, es decir, tendrá usted que pagar, será fiscalizado, será exigido su cumplimiento en materia tributaria y de no cumplir será sancionado. Le pongo un ejemplo. En materia constitucional se reformó el artículo 19 de nuestra Constitución, en donde hoy en el gran catálogo, mejor conocido por mis colegas abogados, el gran catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, tenemos ya la defraudación fiscal, que hoy ya es un delito que no le permite ningún beneficio de ninguna manera a el presunto defraudador fiscal. Un tema preocupante al día de hoy para los inversionistas, para los empresarios, para el capital nacional, que permítame decirle, en este momento el capital privado es el que genera la inversión de capital necesario para la generación de empleo productivo. Aclaro, en pocas palabras, los empresarios mexicanos y extranjeros son los que en este país generan el 97% de los empleos productivos de este país. El gobierno federal es un administrador. El gobierno federal está encargado constitucionalmente de representar, administrar y respetar el Estado de Derecho. Irónicamente, el Congreso de la Unión pues no cumple al 100% con sus obligaciones. Le pongo otro ejemplo. Usted recordará bien el escándalo de este diputado de Morena que tenía bien encerrarse en hoteles con menores de edad, en donde la comisión instructora decidió dejar el dictamen para su juicio de procedencia y en su momento su desafuero para mejor momento, ¿no? Es decir, para otro periodo de sesiones ordinario. Quiero compartir con usted que los diputados, sí, sus diputados, su senador, no trabajan todos los días como usted, ¿eh? No, permítame aclararle. Los diputados y senadores trabajan lunes, si bien nos va, martes, si bien nos va, miércoles o jueves. Pero de eso me gustaría platicar con usted en unos minutos más. ¿Qué le parece que vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando aquí en Cambiando de Tema desde el 1+1? Regresamos, no le cambie. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Cambiando de Tema desde los estudios del periódico 1+1. Recuerda que estamos en todas las redes sociales como 1+1 MX Oficial. Nos puedes seguir en Instagram, Facebook, Twitter y ya sabe, en todas las redes sociales y en el canal oficial 1+1 MX Oficial. Quiero compartir con ustedes todavía esta reflexión sobre la integración de la Cámara de Diputados. No olvidemos que el artículo 54 de nuestra Constitución establece esta participación democrática de los diputados plurinominales. Le compartía que este principio no nació el sexenio pasado, o sea, nació hace más de 40 años, concretamente en el año 77 con don José López Portillo y don Jesús Reyes Heroles como titular de Gobernación y presidente de la República. Aquí el tema es que esta participación permite el equilibrio, la participación democrática y sobre todo la oportunidad para que las voces minoritarias, los grupos incluso minoritarios puedan participar de manera equilibrada, proporcional, democrática en nuestro país. Vale la pena aclarar que aquí el tema es fundamental, la participación de nuestros representantes. Permítame comentarle que en el ámbito del Senado de la República también tenemos, como le comentaba, senadores plurinominales, pero ahí estamos peor. Usted elige cada 6 años en el Senado de la República 2 senadores por cada entidad, es decir, 64 senadores que son elegidos libremente por usted y por un servidor. ¿Pero qué creen? Que si en la lista de resultados el senador contrario al que usted eligió sacó el segundo lugar, de acuerdo con el principio de primera minoría, él también ocupa una curul. Si en su estado, por alguna razón, el partido contrario al que usted eligió ganó el número de votos y quedó en segundo lugar, pues él ya también llega al Senado de la República por el principio de primera minoría. Es decir, ganó perdiendo. Pero ahí no para todo el problema. Sino que también hay una lista regional, una lista por partido, para que participen efectivamente senadores plurinominales. Otra vez, 32 senadores plurinominales que van a llegar en función del número de votos de acuerdo con las listas de los partidos políticos para que coloquen en el Senado de la República 32 senadores que yo no sé si van a llegar a cantar, a actuar, a bailar, a entrenar o a dormirse o a comer, como decía alguien por ahí que llegaba a disfrutar la siesta después de una buena comida. El problema es que no cumplen con su deber como nuestros representantes populares, no cumplen con un deber ciudadano, no cumplen con una obligación constitucional, no cumplen con un compromiso democrático que usted y que un servidor le otorgamos cuando los elegimos de manera libre, directa y secreta. El problema es que a ellos no los elegimos nosotros, los eligieron sus líderes nacionales de partido. Como le comentaba, a ellos los eligen o los proponen en listas nacionales en su partido. Hablo de senadores de la República. Me parecería un gran acierto si quitáramos el principio constitucional de la primera minoría, nos quitáramos de encima 32 senadores y nos quitáramos también 32 o cuando menos la mitad de senadores plurinominales. El ahorro sería significativo y con ese dinero sí invertirlo de manera productiva en el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados concretamente, en términos del artículo 74, fracción cuarta, para poder tener un recurso suficiente para atender las necesidades prioritarias, urgentes del pueblo de México. Y le pongo un ejemplo, en materia de salud, los temas de contratación, adquisición, distribución de medicamentos para el tratamiento de cáncer infantil es un tema urgente, es un tema prioritario. Le preguntaría a los padres de familia que el día de hoy lamentablemente tienen a un niño enfermo de cáncer, o le preguntaría a las familias que en su casa tienen a un familiar que al día de hoy sufre de una enfermedad crónico-degenerativa, un problema renal, un problema incluso de hígado, incluso alguien que requiere pues un tratamiento específico con medicamento que al día de hoy no había. Y no había por un tema, no sé si de corrupción, reitero, no sé si por incapacidad, no lo sé,
pero el tema es que los mexicanos seguimos siendo víctimas o de la simulación, de la incapacidad o de la corrupción. La cuarta transformación del presidente López Obrador se ha comprometido a combatir, a prevenir y a erradicar los actos de corrupción en este país, nada más que ya llevamos 2 años, Y yo le preguntaría a un niño enfermo de cáncer si le podemos decir que se espere para la próxima semana, ahora que ya encargamos los medicamentos después de 2 años. A ver si le podemos decir eso a un padre de familia. Esos son los temas que nos lleva a la reflexión y nos lleva a cuestionarnos sobre la eficacia, la eficiencia. Y bueno, ya empezaron los cambios, ya puede usted dar cuenta. Irma Heréndida Sandoval está fuera de la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, ya los cambios, tal parece que el titular del Ejecutivo Federal ha tomado cartas en el asunto y ya empezaron a rodar cabezas. Reitero, Marco Cortés ya solicitó incluso la renuncia de Marcelo Ebrard Casaubon como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y otras voces más señalan a Mario Delgado, hoy líder nacional de Morena, como probable responsable. Aclaro, como probable responsable por actos de simulación, omisión o por probable comisión en la contratación, en los gastos, en el presupuesto destinado a la línea 12, la línea dorada del sistema de transporte colectivo Metro. En otros temas, en materia constitucional, el presidente de la República anunció la semana pasada una reforma constitucional que también levantó preocupación, análisis y debate, una propuesta polémica. ¿Usted qué opina respecto de lo que contempla nuestra Constitución al día de hoy? Que bueno, confirma que los mandos de corporaciones policíacas dedicadas a la policía preventiva, a la seguridad pública preventiva, a la seguridad, aclaro, en estados, en municipios. Ojo, no hablo de la seguridad nacional. Eso es competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y de la Fuerza Aérea Mexicana. Eso es un tema de carácter federal y que corresponde al ámbito de competencia militar, ya que hablaríamos de seguridad nacional. Aquí estamos hablando de seguridad pública y reitero, municipal, estatal. Imagine usted que la Guardia Nacional en 2019 fue reformada la Constitución para darle origen, para darle paso a este organismo, a esta institución, que sería un brazo estratégico para el combate a la delincuencia. Un brazo con el apoyo, con el respaldo, con la experiencia, con la certificación de la Defensa Nacional, y se tuvo que pedir una dispensa por 2 años para que pudiera tener la certificación, sí, efectivamente el certificado único policial, para que sus elementos gozaran de la capacitación, de la certificación, de las habilidades, de la competencia, de los conocimientos técnicos, tácticos, operativos para el combate a la delincuencia. Pero a ver, no estoy hablando del combate a la delincuencia el que asalta en un transporte público, no. Hablamos de delincuencia organizada, de narcotráfico, de tráfico de armas, de tráfico de órganos, de tráfico de personas, de secuestro, de extorsión, de derecho de piso, de bandas incluso de origen extranjero que se dedican a delitos del orden federal, incluso entre ellos el tráfico de niños, la trata de personas. La Guardia Nacional nació como un organismo fundamental y reitero, como columna vertebral para el combate a la delincuencia a nivel federal. La Guardia Nacional sustituyó a la desaparecida Policía Federal. ¿Se acuerda de ese conflicto con los elementos de la Policía Federal que no aceptaban ser parte de este nuevo organismo? Bueno, la Constitución y la propia ley da origen a este organismo. La propia Constitución y la propia ley le dan sentido, estructura, facultades, atribuciones a la Guardia Nacional, con el compromiso de que después de estos 2 años, 1, estuvieran capacitados sus elementos, 2, sus mandos no fueran militares, sino civiles. A ver, aclaro, no hablo de mandos en situación de retiro,
No. Hablo de mandos civiles, gente con experiencia, con capacidad, con trayectoria en el ámbito de la seguridad pública. Estoy hablando de gente que verdaderamente conoce de estrategias, de políticas públicas, que conoce de operativos para la prevención, para el combate a la delincuencia organizada. No estoy hablando de militares. Se permitió la colaboración, la participación, la experiencia de las Fuerzas Armadas y militares en la integración de este cuerpo de la Guardia Nacional por un plazo de 2 años. ¿Qué cree? Que ya se nos cumplió. Ya el plazo ya se cumplió. No están certificados los elementos en un alto porcentaje, le podría decir que más del 70% no están certificados, y hablo de este certificado único policial, o están reprobados o no, simplemente no han tomado los cursos de certificación. En la mayoría de estos mandos dentro de la Guardia Nacional ocupan cargos o militares en situación de retiro o incluso mandos militares con permiso o con licencia. Aquí vale la pena aclarar un tema. La militarización de la seguridad pública es un fantasma que había sido objeto de discusión y polémica en el Congreso de la Unión. Era un fantasma que había sido objeto de análisis y de unificación de criterios en el Congreso de la Unión. Y ese fue el acuerdo con el que las fuerzas políticas, con los partidos de mayoría, aprobaron la reforma constitucional para que se diera origen a este importante organismo, la Guardia Nacional. No hacía la militarización de la Guardia Nacional, no hacía la militarización de la seguridad pública. Aquí está un grave problema de inconstitucionalidad, un grave problema de un compromiso, de un acuerdo realizado hace 2 años y que al día de hoy, tal parece que por segunda ocasión se tiene que reformar la Constitución para darle espacio ahora a la Defensa Nacional para que se integre a sus filas la Guardia Nacional. Es decir, pase a formar parte de la estructura militar formalmente, presupuestalmente y constitucionalmente a la Guardia Nacional bajo el mando del general secretario de la Defensa Nacional. Eso, permítame decirlo, es militarizar la seguridad pública. Los argumentos de algunos analistas, de algunos especialistas, confirman que la Guardia Nacional en este momento no se encuentra con el número de efectivos suficientes, ni efectivamente el número de elementos capacitados, ni mucho menos certificados, para hacer frente a su deber constitucional, a sus actividades efectivamente de combate a la delincuencia. No olvidemos, la Guardia Nacional han sido víctimas de ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada. O ya se nos olvidó el ataque del que fueron víctimas allá en Aguilillas, Michoacán, en Tamaulipas, incluso en Guerrero. Recuerda que tenemos varios focos rojos que al día de hoy son zonas de alto riesgo o de fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada: Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero. Ojo, vale la pena aclarar que incluso células de grupos como el cártel Jalisco Nueva Generación e incluso grupos como el de los Caballeros Templarios, que recientemente, lamentablemente, hoy vuelven a hacer nota internacional debido de un ataque sobre civiles y sobre policías, que bueno, pierden la vida más de 17 personas. Y bueno, seguimos viendo que en Aguilillas, Michoacán, pues sigue siendo tierra de nadie. Y bueno, vemos que el cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios y otros grupos de la delincuencia organizada, pues siguen tomando por asalto municipios, estados, en donde, bueno, tal parece que la presencia del gobierno federal sigue siendo o limitada o inexistente. Entendemos esta necesidad de la reforma en materia constitucional. Lo que no aprobamos o no compartimos los analistas, los comunicadores, los abogados, los ciudadanos, en pocas palabras, es la militarización de estos grupos de seguridad pública, constitucionalmente creados para garantizar y para proteger a los mexicanos. La seguridad pública no puede ser objeto de la militarización. En otros temas, permítame compartirle que también el presidente López Obrador anunció
la propuesta de iniciativa de reforma constitucional a la industria eléctrica. Anunció que había, pues obviamente, toda una red de corrupción, una mafia en esta industria eléctrica. No olvidemos, recientemente el juez segundo distrito en materia energética, pues declaró la inconstitucionalidad, confirmó la suspensión definitiva en el tema de los amparos por esta ley de la industria eléctrica y echó abajo esta iniciativa del presidente López Obrador. Ahora el presidente López Obrador va a reformar la Constitución en materia eléctrica. Aquí vamos a entender un gran, pues yo diría, debate entre las fuerzas político-partidistas de los grupos contrarios a Morena y algunos incluso diputados y senadores de origen morenista que no están de acuerdo ni con la militarización de la seguridad pública ni con las reformas en materia de energía eléctrica. Aquí valdría la pena hacer un análisis serio, una reflexión objetiva y sobre todo una conclusión imparcial sobre estos temas de carácter constitucional. Vale la pena aclarar, México cuenta con zonas, pues yo diría con un alto potencial y con gran posibilidad de generar luz solar, eólica. Aquí le comparto en la pantalla algunas imágenes de ventiladores, de generadores de luz de energía eólica, que bueno, son campos, literalmente campos, pues muy grandes de generadores de luz de energía eólica, sí, generadores de luz eléctrica. También tenemos zonas en donde pues los paneles solares podrían ser la solución para dejar de consumir pues combustorio, estos derivados del petróleo que son altamente contaminantes. Recuerde que nuestro país está obligado a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París obliga a nuestro país a la implementación de políticas públicas y a las reformas constitucionales necesarias para el fortalecimiento y generación de nuevas energías en materia eléctrica. Aquí cabe la aclaración. Es importante mencionar que las políticas públicas, al menos en este momento, no se han encaminado ni al estímulo, ni al fomento, ni a la inversión de las energías limpias o las energías renovables. Aquí cabe la aclaración constitucional. En este momento, nuestra Constitución contempla la existencia y uso ya de algunas energías renovables, pero necesitamos el impulso en políticas públicas que estimulen, que fomenten, que desarrollen nuevas tecnologías, que detonen la generación de energías limpias, de energía verde, de energía renovable. Reitero, eólica, solar, incluso hidroeléctrica. Tenemos gran potencial en nuestro país para generar luz eléctrica, energía alternativa. Quiero compartir con ustedes que en Europa ya las políticas públicas para el ensamble, distribución y comercialización para dentro de 10 años, ya no habrá automóviles de combustión interna en Europa, concretamente en Inglaterra. Ya todos los automóviles serán eléctricos. La tendencia en la industria automotriz ahorita es mejorar la emisión de gases de efecto invernadero. Lamentablemente, en este momento se está priorizando la construcción de una refinería para darle sustento, autonomía y sobre todo independencia energética a México con respecto al consumo de hidrocarburos, de gasolinas y sus derivados. El problema es que, si usted no lo sabía, permítame decirle que en nuestro país el 68% de las gasolinas que consumimos son de importación. Ese es un problema grave. Es un argumento que da el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es imposible seguir dependiendo de los países extranjeros para que el día que nos quieran cerrar la llave, pues nada más nos dicen, ya no les vamos a mandar gasolinas y les paramos la industria, no les mandamos gas y se acabó la energía eléctrica.
Entiendo el argumento de la preocupación legítima del presidente de la República para garantizar la autonomía e independencia a Pemex, pero permítame también decirle algo. La empresa productiva del Estado, esta empresa Pemex, hoy prácticamente ya no es una empresa productiva, es una empresa que está en quiebra, es una empresa que nos va a salir más caro rescatarla, reactivarla y darle dinamismo, competitividad y productividad que buscar alternativas de energías verdes, energías renovables, energías que, de acuerdo con los acuerdos internacionales y en atención a los acuerdos de París y a las nuevas normas medioambientales a nivel mundial, tendríamos que empezar ya a implementar políticas públicas que estimulen, reitero, la inversión de capital, el fomento de empresas incluso extranjeras que puedan generar el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el aprovechamiento de la luz solar, del viento, incluso del agua a través de las hidroeléctricas. Tenemos grandes extensiones de tierra, el clima nos permite y nos da ventajas medioambientales sobre países que al día de hoy no gozan de estos beneficios de carácter ambiental, y México los está desperdiciando. El cambio climático es una realidad. Usted y yo podemos ser testigos de este cambio climático. El día de hoy ya las emisiones de radiación solar son más agresivas. Efectivamente, el tema del agua, las fugas de agua, la temporada de sequía, las presas al día de hoy se encuentran en los niveles históricos más bajos, y bueno, eso es un tema preocupante y alarmante, porque el cambio climático es una realidad que nos está alcanzando a pasos acelerados, y mientras tanto no hay una política pública estratégica que dirija un plan maestro para la transición. ¿Por qué no? Esto no va a ser mañana, ni el próximo año, ni en el 2024. Es una transición de varios años para que nuestro país llegue a escenarios de carácter autosustentable en todos los sectores de su industria, en todos los sectores, en todos los ámbitos, en todas sus materias. Hoy México ya debería estar impulsando reformas constitucionales para la implementación, fomento en materia de energías limpias. Es un tema que, reitero, legítimo el argumento del presidente López Obrador. El tema es que la implementación e inversión de esta refinería de Dos Bocas no creo que haya llegado en el mejor momento. En este momento el uso de petróleo y sus derivados tal parece que ya no es el oro negro de hace 50 años. Efectivamente, de la década de los 70, cuando éramos uno de los países productores de petróleo que nos comparaban a nivel de países productores de petróleo de la OPEP. Sí, Arabia Saudita, Kuwait. Así éramos un país rico, petrolero, multimillonario, pero hoy la dinámica económica energética del mundo ha cambiado. El contexto económico mundial ha cambiado. El escenario para el desarrollo de nuevas tecnologías nos demanda, nos exige un cumplimiento serio, responsable en políticas públicas que, reitero, apoyen, fomenten y estimulen el uso de nuevas tecnologías que respeten el medio ambiente. Estamos ya en la recta final de nuestro programa. Quiero comentarle ya en los últimos temas, pues ya estamos prácticamente en la implementación de esta reforma también, esta reforma en materia laboral. Usted recordó bien, hace algunos meses, concretamente el día 23 de marzo, se aprueba una reforma a la Ley Federal del Trabajo, y bueno, se implementa una reforma a lo que conocíamos como el famoso outsourcing o la subcontratación. Bueno, pues ¿qué cree? Que ya está implementándose, ya entró en vigor, ya hoy tenemos los empresarios mexicanos la obligación de inscribirnos en el Padrón Nacional de Empresas de Servicios Especializados, que está bajo el resguardo, bajo la dirección y coordinación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, concretamente bajo la Unidad de Empleo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Con qué finalidad? Evitar la simulación contractual, evitar que al trabajador se le explotara y que no se le pagaran prestaciones, prevenir y combatir los actos de corrupción, la evasión fiscal, la defraudación fiscal, causas legítimas, argumentos válidos, la implementación de la menos aplicable. Y le voy a decir por qué. Le explico.
La implementación de esta reforma laboral, que no solo se reformó la Ley Federal del Trabajo, permítame decirle, también se reformó el Código Fiscal de la Federación, se reformó la Ley del Seguro Social, la del Infonavit, el Código Penal. Sufrieron varias reformas, consecuencia de esta reforma en materia laboral, en materia de subcontratación. Entiéndase, la figura de la subcontratación per se desapareció. Hoy solo hay prestación, nuevos contratos de prestación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada, en atención al artículo 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo. Aclaro, esta reforma contempla hoy la suscripción de nuevos contratos entre empresas contratantes y contratistas para que éstas a su vez le presten servicios que, aclaro nuevamente, no deben formar parte de la actividad preponderantemente económica o del objeto social de la empresa contratante, en términos del artículo 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo, ya que si esto se da, estaríamos incurriendo en un escenario de simulación laboral. Y le quiero decir, no lo espanto, le quiero compartir, la reforma contempla sanciones que van hasta los 4,5 millones de pesos, y además sanciones penales de carácter privativo de la libertad. Le comento, se tipifica el delito de defraudación fiscal, que ya de acuerdo con la reforma que le comentaba hace unos minutos del artículo 19 de la Constitución, se puede calificar como delincuencia organizada. Es decir, ese delito amerita prisión preventiva oficiosa y no hay ningún beneficio de ley para que pueda llevarse el juicio desde su casa. Se va usted directito al reclusorio. Así es, efectivamente, por no informarse, por no registrarse, por no cumplir con los derechos contractuales con sus trabajadores y sobre todo contratar empresas que no estén registradas en este nuevo padrón nacional de usuarios de actividades especializadas o de ejecución de obras especializadas. Aclaro, no deben ser empresas que tengan el mismo objeto social que usted, empresa contratante, o que tengan dentro de su actividad una actividad similar a la actividad preponderantemente económica de la empresa contratante. Le pongo un ejemplo. Usted se dedica a la fabricación del, no sé, pantalones, mezclilla, y usted contrata a una empresa de seguridad privada. Perfecto. Usted puede contratar un servicio especializado de una empresa de seguridad privada. ¿Por qué? Porque el objeto social de la empresa de seguridad privada no tiene nada que ver con la actividad preponderantemente económica de usted. No forma parte de su objeto social. Usted se dedica a la fabricación de pantalones de mezclilla. Puede contratar incluso a una empresa de mantenimiento, de limpieza, mantenimiento, seguridad. Estas empresas, hoy conocidas, o mejor dicho, reconocidas como servicios especializados, deberán estar inscritas en el nuevo Padrón Nacional de Actividades o de Servicios Especializados. Estas empresas tendrán que suscribir con usted un nuevo contrato en donde se establezca desde el número de registro del Padrón de Empresas Especializadas hasta las actividades, costo, tiempo, duración y, sobre todo, actividad a desarrollar dentro de su empresa. Aclaro, seguridad privada, limpieza, mantenimiento, que son labores que no forman parte de su objeto social o actividad preponderantemente económica. Si usted celebra contratos con empresas que no están inscritas en el padrón, o usted subcontrata personal que le presta servicios que están directamente relacionados o vinculados con su actividad preponderantemente económica, es decir, usted subcontrata a gente que haga pantalones de mezclilla, está cometiendo una simulación, un delito de defraudación fiscal. Está usted cometiendo graves conductas que lo pueden llevar a la cárcel e incluso a ser sancionado, reitero, con multas que están calificadas en unidades de medida y actualización que van hasta los 4,5 millones de pesos. Aclaro, la contratación especializada está autorizada para personas morales. Al menos la reforma del artículo 12 y 13 así lo contempla. Empresas, hablamos de empresas. Todavía hay áreas de oportunidad, hay temas, le quiero compartir que ya hay empresas que parte de su objeto social era la subcontratación.
¿Usted ha escuchado de las empresas que colocan personal? Estas agencias de colocación de trabajo, agencias de colocación de empleo, ¿sí? Esas efectivamente, las usted ya se acordó. Esas agencias de colocación de empleo van a poder seguir trabajando porque su objeto social no está estrechamente vinculado con la actividad preponderantemente económica de las empresas contratantes. Es decir, yo únicamente hago la labor de selección, de convocatoria, incluso hasta de capacitación de los trabajadores. Pero aclaro, yo únicamente presto un servicio fuera de la actividad preponderantemente económica de la empresa contratante. Y mi actividad es especializada, es decir, me especializo en la identificación de perfiles, de talentos, de empleados, de profesionistas, de especialistas que puedan ser capacitados, inducidos, incluso yo diría certificados para prestar sus servicios dentro de esta empresa que me está contratando un servicio profesional de colocación de empleados, agencias de colocación de empleos. Siguen trabajando el día de hoy, efectivamente. ¿Pero qué creen? Aquí viene un problema. Debo compartirle algo. Ya muchas empresas se han amparado, ¿sí? Empresas que se dedicaban a la venta y que contrataban o que al menos le daban trabajo a amas de casa y que vendían por catálogo. Efectivamente, esas empresas que vendían por catálogo, que subcontrataban a cualquier cantidad de mujeres, amas de casa y personas desempleadas, pues ya se ampararon, Quiero decirle que ya están amparados y ya les dieron suspensión provisional, medida cautelar provisional. Le quiero compartir un tema preocupante. Discutíamos hace unas semanas con expertos y especialistas aquí en esta misma mesa de análisis sobre el manejo de la información que estará bajo el, yo diría, resguardo, seguridad de la unidad de trabajo digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Pero qué creen? Le van a entregar información confidencial, información personal de los trabajadores, información corporativa, información sensible, hablando fiscal, financiera, contable y económicamente de la empresa. Esa información debe estar resguardada, debe estar garantizada su protección y el manejo de los datos personales de acuerdo con la Ley Federal de Información y Protección de Datos Personales. No hay un protocolo, no existe un convenio, al día de hoy al menos publicado, no existen facultades o atribuciones o capacidad técnica para establecer políticas públicas que blinden, que establezcan protocolos de seguridad cibernética, de blindaje ante la piratería electrónica, ante la piratería en las redes sociales, ante la piratería cibernética que hackea las bases de datos de grandes empresas transnacionales, incluso de bancos, así es, de bancos, y han hackeado sus bases de datos. ¿Se imagina usted que su información corporativa, financiera, fiscal, económica, incluso la de sus colaboradores, fuera hackeada? Porque, bueno, permítame decirle algo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social constitucionalmente no tiene facultades, ni atribuciones, ni presupuesto para garantizarle ni a usted, ni a mí, ni a nadie que su información personal, confidencial o sensible esté debidamente resguardada o protegida dentro de esta institución. Aclaro, constitucionalmente, públicamente, jurídicamente, no hay nada. Pero sí existe la obligación de entregar esta información. Lo mismo pasa con esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Se acuerda de este famoso Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el famoso PANAU? ¿Se acuerda de ese? Ese padrón que, bueno, dentro de 4 meses será una obligación que usted y yo tendremos que entregarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones nuestra información personal, nuestro número telefónico y datos personales a este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¿Pero qué cree? Que tampoco hay garantía de seguridad de nuestra información personal. Usted y yo podríamos ser víctimas de un robo de identidad. Podríamos ser víctimas de la delincuencia cibernética, podríamos ser víctimas incluso de la delincuencia que hoy, al día de hoy, comete fraudes dentro de la banca electrónica y el famoso e-commerce. ¿Quién nos protege a usted? ¿Quién protege a su seguridad? ¿Quién protege a su familia? ¿Quién protege a su información? Pero esto y más, le invito para que platiquemos aquí,
en su programa Cambiando de Tema. El próximo jueves en punto de las 14:30 horas en una mesa especial que tengo preparada para ustedes, aquí en el 1+1. Quiero agradecer especialmente el apoyo y la confianza que nos brinda el presidente del grupo 1+1, el doctor Naim Livien Cahuí, así como la directora general, la doctora Karina Rocha Priego, directora general del grupo 1+1, el apoyo y la confianza que nos brindan para llevar a cabo este programa y llevarlo hasta sus hogares. Efectivamente, abordar los temas y las últimas reformas que han generado coyuntura, polémica, incertidumbre o preocupación, aquí en Cambiando de Tema, en el 1+1. Soy Julio Jiménez y les deseo una excelente tarde y muy buen provecho. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas. A través del diario 1+1. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz.